Proyectos, ¿no? Vamos a tener dos sesiones. Hoy la primera y dentro de 8 días ya la última para tratar el tema de los proyectos participativos, que es el nombre del curso, ¿no? Todo este camino para desembocar aquí. Entonces, yo quería compartirles antes, aquí por compartiendo pantalla, eh, un logro que alcanzamos hace poco con el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Puerto Maldonado es parte de la selva peruana, del Amazonas peruano. Y pues allí les acompañé en la elaboración de su plan pastoral para el 2022, como ven ustedes ahí, al 2026. Recientemente fue presentado por el señor obispo, Monseñor David Martínez, eh, y pues justamente la visita que tuvo el Papa Francisco al Perú, eh, el primer lugar que visitó fue Puerto Maldonado. Y digamos que ahí fue donde él conectó todo lo de Laudato Si con lo de el Sino del Amazonas, ¿no? En esa visita a Puerto Maldonado. Entonces, claro, pues ahí hay muchas expectativas de lo que se puede hacer en este vicariato, pues ya que el Papa estuvo allí y se quiere impulsar estas experiencias en el Amazonas. Les quería mostrar esto especialmente para que veamos, estamos en la parte de planeación y tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer ahora directamente en este curso es ir directamente a los proyectos, pero sabemos que esos proyectos tienen que estar enmarcados dentro de un plan. Y aquí pues vemos un ejemplo de un plan, ¿no? Dentro de lo que estructuramos en el documento, vemos unos ejes de ese plan, un objetivo general, hicimos un diagnóstico a partir de unos desafíos, elaboramos temas generadores, ahí ven, la misma enfermedad sigue también aquí en el Perú, la corrupción, violencia, impacto socioambiental, migración, la pandemia, 5 temas generadores. Y se elaboraron las líneas de acción. Las líneas son las que van a orientar el plan a nivel del vicariato. Entonces, este es el obispo, él es dominico, y bueno, realmente pues ha sido una persona que ha facilitado mucho estos procesos, la parte de la sinodalidad, se hizo de manera participativa con todas las fuerzas vivas de las diferentes zonas del vicariato. Eh, bueno, estos son los ejes del plan. Ellos lo han organizado en 4 grandes ejes o 4 grandes capítulos: el anuncio, la comunión, el servicio y la celebración. Y alrededor de eso se organiza todo el plan. Esto es una imagen del río Madre de Dios y esta es la selva en esa zona del Perú, Puerto Maldonado. Pero aquí lo que yo quería también mostrarles en esta estructura de este plan que encontramos en esos ejes es la parte didáctica, como se elaboró, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, aparecen los desafíos de este primer eje querigma y tiene 2 desafíos. Entonces le dieron un color, le dieron una imagen y aparece la estructura del desafío, así como lo aprendimos aquí. Coinonía, ya le dieron otro color, ubicaron 3 desafíos. Después en esta zona de diaconía, servicio, 2 desafíos. Y liturgia con 2 desafíos más. Entonces, ellos ya están concentrados en que hay que trabajar en estos años en superar estos 9 desafíos. Los temas generadores, me aparece el tema de la corrupción, con la estructura que nosotros aprendimos aquí, ¿no? Las situaciones límite, las tendencias, las fuerzas, la responsabilidad histórica. Ahí va el otro tema. Bueno, pero quiero ir a lo que vimos. Ah, bueno, esta imagen, miren esta imagen, por ejemplo. Esto es una imagen aérea de esa zona de la selva de Puerto Maldonado, como si hubiera habido una bomba atómica, ¿no? Esto es la minería, el daño que le está haciendo la minería a toda esta zona. Terrible. Bueno, el tema de la migración, que allí, pues esto es frontera con Brasil y es un corredor donde circulan muchos migrantes de diferentes lugares, entre ellos de Haití también y de Venezuela, bueno, de diferentes, y de África, bueno, es un corredor. Entonces el tema de la migración también es ahí importante. Y claro, la pandemia como otro tema generador. Ok, lo que les quería mostrar también
retomando lo que vimos la vez pasada de las líneas de acción y a propósito del aporte que hizo Trino al inicio. Entonces ellos hicieron este gráfico y usaron unos 4 símbolos para cada elemento de la línea. Entonces la corriente de acción, si se dan cuenta, como un símbolo de un río. El enfoque, pues un foco, una linterna, ¿cierto? Que enfoque. La finalidad, pues, ¿dónde va a desembocar todo esto? Como una escalera con una meta final. Y la utopía, pues, como el reino, ¿no? Ese símbolo ahí de... Entonces, cada línea, en su redacción, que tiene la estructura que nosotros tenemos, pero con ese símbolo, ¿no? Entonces es muy didáctico porque nos va diciendo qué es cada cosa, la corriente, el enfoque, ¿cierto? Y así como nos decía Trino, pues es donde vemos con claridad de qué se trata esta corriente de acción, que es eso de procesos de formación integral. Entonces aquí vemos cómo se insiste en unos temas por donde se va a enfocar esa línea, la finalidad, a dónde va a parar, cuál es la gran meta en esa línea y pues en la utopía, ¿no? La utopía pues siempre teniendo presente el reino. Entonces, así mismo aparecen todas las otras líneas. Fíjense que siempre la corriente de acción aparece de manera muy concreta, muy corta. La explicación, el desarrollo del cómo se va a realizar eso viene en el enfoque, que eso fue algo que les corrigí a los que presentaron las líneas, ¿no? Los que lo subieron en el Classroom. No olviden siempre que en el enfoque siempre va el significado y el sentido de fe. En este caso dice al estilo de Jesús solidario, cercano y compasivo. Ahí está el sentido de fe. Y lo otro es el significado. La finalidad siempre tiene que ser algo muy concreto que se pueda evaluar. Y sí, ¿dónde va a desembocar todo esto? Y pues la utopía que es la que nos abre a la trascendencia. Entonces, con esa misma estructura van todos los otros elementos de las líneas. Quería mostrarles esto. Al final, pues cada línea va a dar origen, o ya está dando origen a diferentes proyectos en el vicariato. Y pues toman como base las líneas para realizar esos proyectos en las diferentes parroquias, obras sociales, colegios, bueno. Y aquí pues al final hay una frase de querida Amazonía. Bueno, esto fue pues una experiencia que tomó más o menos un poco más de un año para llegar a ese plan del vicariato, buscando siempre la mayor participación que se pudo. Y ahora pues se sigue comunicando, motivando, tratando de llegar a toda la población con esta propuesta, ¿cierto? Desde la iglesia. Una propuesta, como ven, muy encarnada en la realidad de la Amazonía. Muy bien, pues eso era como para también hacer un refuerzo y mostrarles un testimonio de algo concreto que se ha acompañado y que ya se está poniendo en práctica en un lugar como el Perú. Eh, Ahora vamos a concentrarnos a hablar el tema de los proyectos. Ahí le voy a pedir a ver si me confirma Lisset que salga bien la presentación. Y vamos a iniciar entonces. Les pedimos, como ya les mandamos en el chat, tener listo el instrumento. Me dice si se proyecta bien y no hay problema en la proyección. No, ahí no se ha proyectado, ahora sí. Ya se proyectó, listo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, la elaboración de los proyectos participativos, con los buenos días a los hermanos que se unieron hace poco. Bueno, es la etapa de planeación. Ya llegamos a la parte más concreta, más detallada, donde desemboca todo este proceso. Eh, pero entonces iniciemos con esta frase de Pagola. Lisette, si me ayudas, por favor. Antes de elaborar proyectos de evangelización pensados hasta los últimos detalles, necesitamos transformar nuestra mirada, nuestra actitud y nuestra relación con el mundo de hoy. Necesitamos parecernos más a Jesús. Solo Jesús puede darle a la iglesia un rostro nuevo. Muy bien. Entonces, pues creo que la frase es bien diciente, ¿no? Podemos hacer muchos proyectos y trabajar toda esta parte pastoral, pero si no hay un ejercicio de conversión, una experiencia de conversión, pues de nada nos sirve. O sea, podemos organizar muy bien nuestra pastoral y todo, pero podemos seguir en las mismas, con la misma mentalidad,
la mentalidad que no va en la línea del Evangelio y del carisma franciscano, con las mismas prácticas, las mismas actitudes. Entonces, pues realmente los proyectos en ese sentido no sirven, no nos ayudan, no son suficientes. Realmente se requiere ese ejercicio de conversión, de transformación de nuestra mirada, de nuestra actitud, de nuestras prácticas, ¿cierto? Y aquí pues hemos trabajado eso durante todo el curso, ¿no? Ese llamado a la conversión, a entrar en la dinámica de la sinodalidad, una conversión pastoral, una conversión ecológica, una conversión cultural. Muy bien, pero teniendo en cuenta eso, eh, el proyecto que vamos a elaborar para finalizar este curso, que va a darnos como un esquema de lo que es un proyecto, debe estar enmarcado dentro de un plan. Es diferente, ¿no? El plan al proyecto, no es lo mismo. El plan es algo más grande, como ya les mostré en ese ejemplo de este plan de Puerto Maldonado. En el caso de ustedes tienen un plan operativo que ya lleva una vigencia de varios años y que orienta toda la pastoral de la provincia, ¿cierto? ¿Qué es el plan y qué nos da? Es como la cabeza, ¿cierto? Ahí usamos ese símbolo como la cabeza, donde organizamos todas las ideas, los grandes temas, que no haya elementos dispersos, fragmentados, sino que nos ayuda a organizar el plan, dándonos una perspectiva. Entonces nos da como la mirada, la visión hacia dónde vamos a caminar en los próximos años y nos da una orientación del proceso en grandes temas. ¿Cuáles serían los grandes temas en los que vamos a trabajar durante estos años? Y además el plan tiene un objetivo general, que no lo cumple una sola fraternidad o un solo fraile, sino la tiene que cumplir toda la provincia. Ese es el objetivo general. Entonces, como veíamos en el ejemplo del vicariato, ahí hay una perspectiva a largo plazo y los grandes temas son cuatro. Y les mostraba yo, ¿no? Cuatro temas de coinonía, querigma, liturgia, diaconía, esos son los cuatro grandes temas. Eso ya los agentes de pastoral que han participado del plan ya se lo saben de memoria. Nuestro plan de qué consta? De esos cuatro grandes temas. ¿Y qué contienen esos cuatro grandes temas? Las líneas de acción son las que le dan el contenido a esos cuatro grandes temas. Asimismo, cualquier plan que elaboremos debe marcarnos la perspectiva hacia dónde nos vamos a orientar y cuáles van a ser nuestros grandes temas de trabajo en los próximos años y pues el objetivo general a alcanzar. Entonces, en la planeación se ven varios niveles en los objetivos. El plan, que como decíamos, tiene un objetivo general y reúne el conjunto de las finalidades de las líneas. El objetivo reúne el conjunto de las finalidades de las líneas, nos da la perspectiva a largo plazo. Entonces el objetivo general no se logra en una semana, no se logra en un año, se logra en varios años para alcanzar ese objetivo general. Y pues nos marca la perspectiva a largo plazo. Es un objetivo a largo plazo, el plan global. Y es la cabeza, decíamos. Los programas son otro nivel de la planeación. Tienen unos objetivos operacionales que los llamamos hechos cumplidos y nos marcan el camino al mediano plazo. Entonces ya no es a largo plazo, sino a un mediano plazo. 2, 3 años. Si el plan es a 5 o 6 años, pues los programas son a 2 a 3 años. Entonces, los programas vienen a ser como las piernas, lo que ponen a caminar el plan. Sin los programas, el plan se queda en la cabeza, pero no se pone a caminar. Digamos, no tiene esa parte operativa. Por eso hablamos de objetivos operacionales. Y los proyectos, que es el tema que nos convoca en este curso, son los que nos marcan los objetivos específicos. Tienen ese tipo de objetivos que los denominamos como hechos cumplidos con unos cambios. Ya nos detallan, los proyectos ya traen un detalle y nos marcan la ruta del corto plazo. Entonces ahí vemos 3 niveles de objetivos. También lo ven ahí en el instrumento que les entregamos. Entonces la planeación tiene esos 3 niveles. No basta con plantearse un objetivo a corto plazo, sino hay que tener objetivos a largo plazo y objetivos a mediano plazo en cada uno de esos niveles, plan, programas y proyectos.
Muy bien, entonces ahora entremos ya haciendo esta aclaración y en ese marco de la planeación, ¿dónde entra el proyecto? ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es una unidad de acción. A la hora de actuar, organizamos todo alrededor de ese proyecto, que es capaz de hacer efectivos los ideales cristianos. También es la disposición detallada de objetivos, etapas, metas y actividades. Ese detalle no lo trae ni el plan ni los programas, son los proyectos los que tienen todos esos detalles. Nos dicen unos objetivos específicos, unas etapas concretas, unas metas, unas actividades a realizar. Quienes lo acompañan tienen el papel de ayudar a la comunidad a identificar y resolver sus problemas, búsquedas y necesidades. Entonces, recuerden que este es un proyecto participativo. Nosotros no diseñamos un proyecto para la gente, sino con la gente, que es muy distinto, ¿no? A diferencia de otras planificaciones donde se planea para la gente. Nosotros proponemos que siempre se planee con. Si tengo jóvenes, pues planeemos con los jóvenes. Si tenemos un grupo de mujeres, con ellas. Si tenemos un grupo de padres de familia, con ellos, profesores, bueno, depende el grupo con el que esté trabajando. Por lo tanto, se debe tomar conciencia de esa situación con ellos, ¿cierto? ¿Cuál es la situación a nivel de fe, a nivel social? Bueno, depende del tema, la naturaleza del proyecto. Movilizarse y organizarse y ponerse en marcha fruto del trabajo en ese proyecto. El objetivo del proyecto es integrar fuerzas, inspirar el vivir y el actuar de un grupo, saber vivir al estilo de Jesús. Eso debe ser como nuestro objetivo principal a la hora de elaborar cualquier proyecto con las personas, con la gente, que nos ayude a inspirar, ¿cierto? Ese saber vivir. No es solo qué vamos a hacer y organizar actividades, etcétera, sino que finalmente sea una medio, una excusa, una herramienta que nos ayude a fortalecer ese saber vivir y también el saber actuar en nuestro grupo con respecto al tema del proyecto. Nos ayuda a integrar fuerzas y es eficaz cuando cada persona y cada comunidad nos comprometemos a caminar juntos desde esa opción común. Nos ayuda a potenciar los valores y las posibilidades de cada persona desde ese liderazgo participativo, ¿no? Del que hemos hablado, sintiéndonos solidarios y responsables de la vida y misión, que no depende solo de una persona, sino que nos sentimos todos corresponsables, aprovechando la diversidad como fuente y causa de la riqueza, ¿cierto? La diversidad de edades, de pensamientos, de generaciones, etcétera. Muy bien, ahora viene esta otra parte, Lisette. ¿Qué condiciones debe satisfacer el proyecto como un medio de trabajo pastoral? Son tres condiciones importantes. La primera, una participación activa. ¿Por qué? Porque es un proceso sistemático, tiene sus pasos, ¿cierto? Es continuo, gradual y dinámico. Ante todo dinámico, como ya le decía Miguel, involucra a toda la comunidad. Lo segundo, conocer muy bien el medio donde actuará el proyecto. Si nosotros no conocemos el contexto, si no conocemos las situaciones, las realidades, los espacios, pues vamos a estar como fuera de lugar. Y finalmente, analizar los problemas fundamentales e identificar sus posibles causas y cómo evolucionaría si nosotros, con nuestra acción pastoral, de pronto no afectamos un poco o cambiamos algo o en algo, y si podemos hacerlo totalmente, pues maravilloso. Entonces, participación activa, conocer el medio donde se va a hacer el proyecto y analizar los problemas fundamentales. Recuerden, son problemas fundamentales a los que nosotros podemos llegar, a los que nosotros podemos eh, proponer cambiar o mejorar. Porque problemas no son aquellos, y hablábamos también de los temas generadores, ¿cierto? A veces no, que hay un problema, bueno, pues la acción pastoral podrá hacer algo de pronto para afectar un poco o llamar la atención sobre eso, pero tal vez no cambiarlos o mejorarlos totalmente. Entonces, es lo importante, conocer el contexto, que la participación se activa y tener muy, muy bien analizados los problemas fundamentales, identificar sus causas y la posible evolución. Muy bien, y con base a esta información que vamos recolectando y vamos trabajando con la gente de manera participativa en diferentes momentos, diferentes reuniones, diseñamos con ellas, con las personas, las acciones transformadoras para la ejecución.
empezamos a promover acciones, ¿no? Lo que hablábamos en la reunión anterior. En acciones, no actividades, sino acciones a desarrollar que después le podemos dar la estructura de líneas de acción. También es importante que una vez que tengamos diseñado el proyecto y lo estemos ejecutando, hay que incorporar en esa planeación la evaluación. Esto es fundamental. Realizar una evaluación de experiencias y resultados del proyecto con la comunidad para ir realizando ajustes. Vamos a ahora reforzar y a entender que la evaluación es un proceso que va unido a la planeación. No es algo que podemos escoger, no es algo que podemos simplemente obviar, sino es muy importante tenerlo en cuenta durante el desarrollo del proyecto. De hecho, hay una evaluación antes del proyecto, antes de iniciar el proyecto hay que hacer una evaluación. Durante el proyecto, que es toda la evaluación del seguimiento, el monitoreo, y al final del proyecto, que es ya donde evaluamos los resultados, el impacto, la incidencia de lo que hicimos. Entonces, pues esos tres momentos de la evaluación son fundamentales. Y pues finalmente nos interesa en el proyecto comunicar el Evangelio. Eso es lo que más nos importa para que sea un proyecto pastoral. Si no, sería un proyecto educativo, un proyecto social, que puede tener esos componentes, pero nuestro proyecto especialmente es un proyecto pastoral. Por lo tanto, lo que es fundamental como medio es comunicar el Evangelio, que se dé dentro de ese proceso un encuentro auténtico con la persona de Jesús y pues la vivencia de una comunidad cristiana auténtica, que se dé esa experiencia de comunidad cristiana en el término de ustedes de fraternidad, ¿no? Muy bien. Una frase para ir cerrando esta parte teórica, Lisette. De poco sirve reforzar las instituciones o imaginar nuevos proyectos si falta en la vida de los creyentes una experiencia viva de Dios. Carl Rainer. Bueno, volvemos a insistir en esto porque definitivamente desde el clericalismo se pueden hacer proyectos, desde el autoritarismo se pueden hacer proyectos, desde la búsqueda del poder y desde la comodidad se pueden hacer proyectos. Desde una teología de la prosperidad y de la abundancia se pueden hacer proyectos, pero definitivamente esos proyectos no sirven de nada si no hay en la vida, si falta en la vida de nosotros como creyentes una experiencia realmente viva, eh, no rutinaria, no como desgastada, sino una experiencia viva de Dios. Ese es el motor, el núcleo, el, la motivación mayor que nos moviliza, ¿no? Como dice Laudato Si, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones más profundas que nos mueven a actuar? Y ahí, de ese corazón, ¿cierto? Iluminado, motivado, eh, donde el espíritu está habitando y lo dejamos habitar, nos impulsa, pues los proyectos obviamente van a tener un impacto mucho mayor, es muy distinto un proyecto así, ¿no? Entonces, pues de nuevo hacer ese llamado, un llamado pues obviamente a la conversión, a la fe. Muy bien, digamos algunos elementos finales de esta parte de presentación de los proyectos. Eh, Hacer un proyecto significa que vamos a hacer proceso con la gente, con las comunidades, vamos a hacer procesos, vamos a hacer camino, ese ejercicio de la sinodalidad, ¿no? Caminar juntos. Y de un lado, para que la acción sea procesual, implica hacer de la comunidad el sujeto de la pastoral. Ellos tienen que ser el pueblo de Dios como sujeto, que ayude a que participe pensando, proponiendo, cuestionando, si se quiere, eh, discerniendo la pastoral, ¿cierto? Y de otro lado, para que la comunidad sea sujeto, implica que se tome en cuenta su realidad y la situación del contexto, partiendo de esa realidad. En otras palabras, se presenta el imperativo de desencadenar el proceso tanto en relación a los sujetos como en las acciones. O sea, cuando hablamos de proceso, no es solo organizar unas acciones que sean procesuales, sino que se desencadene proceso en las personas, se den procesos, procesos de crecimiento, procesos
de ampliar su conciencia, de elevar su conciencia ecológica, cristiana, franciscana, bueno, en todo su conciencia social, etcétera. Entonces, pues nos recuerda el Papa Francisco con esta frase que cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Entonces, pues vemos que el Papa Francisco, desde el tiempo del Evangelii Gaudium, en el 2013, ya nos venía insinuando la propuesta de la sinodalidad, que no es otra cosa que abrir estos espacios realmente de mayor protagonismo, de mayor superar y denunciar el daño que hace el clericalismo que ya lo analizamos, pues uno de sus impactos es que infantiliza al pueblo, infantiliza a los laicos. Entonces no tiene o no forma ni fortalece laicos con una fe adulta, que sean interlocutores, que propongan y que actúen dentro de la iglesia con ese ser de bautizados, ¿no? Entonces, bueno, el Papa con esta frase nos lo recuerda. Muy bien, vamos entonces con estos antecedentes y explicando toda esta definición del proyecto. Vemos en este esquema que entonces el proyecto vienen a ser las manos. Ya decíamos que el plan ya más grande, que tiene ese objetivo general, es la cabeza. El proyecto viene a ser las manos, o sea, ya es ponernos manos a la obra. Es la parte detallada, donde está el detalle, ¿cierto? Es la ruta al corto plazo. Cuando hablamos de proyecto, lo que vamos a diseñar hoy y en la próxima sesión es un proyecto a un año, inclusive hay proyectos que pueden ser en 10 meses o en 6 meses o máximo un año y medio. La ruta al corto plazo, que va cumpliendo alguna parte del objetivo general que tiene el plan global y nos da la orientación del proceso en acciones muy concretas y en unos objetivos específicos y detallados. Algo que a veces se le achaca, se le achaca, esa es una frase colombiana, se le denuncia o no gusta de la planificación participativa, yo lo he escuchado en muchos espacios, es que sí, es muy interesante las reflexiones y todo, pero esa planificación no lleva a algo concreto, algo operativo. Es muy reflexiva y todo, muy interesante, pero a la hora de la verdad, pues no lleva a nada concreto. Eso no es cierto. Desmintamos esa afirmación que se encuentra en algunos espacios. No, el proyecto es lo concreto, precisamente los proyectos son los que hacen que podamos llevar todo esto a la práctica y tener una incidencia, un impacto en la realidad. Por eso, esta invitación de esta frase, Lisette, La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. bueno, dejemos esa frase allí que nos deje pensando un poquito. Y es eso, ¿no? No nos podemos quedar en grandes intenciones, sino empezar a hacer acciones, así sean las más pequeñas, pero hagamos algo con todo lo que hemos aprendido en este curso. Llevémoslo a la práctica. Yo sé que alguno de ustedes ya no está esperando a que termine el curso, sino que ya lo está llevando a la práctica. Y con el proyecto, pues les vamos a dar elementos mucho más aterrizados y concretos para llevar a la práctica lo aprendido. Con acciones pequeñas, medianas o grandes, pero hagamos porque sí, nuestros pueblos requieren de esa respuesta, están esperando esa respuesta y que se les dé esa participación. Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí ya la parte metodológica, entendiendo lo que es un proyecto, qué espíritu tiene, qué significa el proyecto. Ahora vamos a ver la parte más de metodológica, pedagógica de la elaboración del proyecto. A la hora de diseñar un proyecto, y ténganlo muy presente cuando lo hagan con las comunidades que ustedes acompañan, todo proyecto tiene un punto de partida, un principio, tiene un punto de llegada, un fin,
y tiene el desarrollo de un camino, que son las etapas. El principio es la situación previa, o sea, las circunstancias, hechos, recursos, apoyos, bloqueos de los cuales se parte. Ningún proyecto parte de ceros, y mucho menos ustedes que ya llevan tanto tiempo en estas presencias en Centroamérica, pues hay toda una historia, hay todo un recorrido, ¿cierto? Entonces, otros han sembrado, ustedes están recogiendo lo que otros han sembrado, entonces hay que partir de esa base. ¿Con qué contamos para iniciar el proyecto? Esa es la situación previa. Esa es la evaluación antes que decíamos, ¿no? La situación previa. Y el principio también tiene el enunciado del proyecto. Enunciamos el proyecto, determinamos de qué se trata, quiénes son los responsables, cómo se va a hacer, para qué se va a hacer. Ese es el enunciado inicial del proyecto. Después, en el desarrollo del proyecto, estoy hablando de la elaboración del proyecto, no de la ejecución, sino de la elaboración. Una vez que se elabora el principio, se elabora el fin, o sea, el punto de llegada. Determinamos el punto de partida y después determinamos el punto de llegada. ¿Cuál es el punto de llegada de un proyecto? Los objetivos, que son los objetivos específicos. Son hechos finales cumplidos que producen cambios. Son objetivos que son concretos, detallados, evaluables. Eso lo veremos en detalle en la última sesión, la parte de los objetivos. Y el proyecto tiene el desarrollo del camino que vamos a recorrer en etapas. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para llegar de la situación previa al fin, del punto de partida al punto de llegada? Se pueden marcar muchas etapas, pero es conveniente unificarlas de 3 a 5 etapas. Entonces vamos a preparar para ir a grupos y vamos a entrar ya a la parte de los pasos metodológicos. Básicamente, los pasos que vamos a seguir son 4. Primero, seleccionar un proyecto que básicamente ya está seleccionado porque el punto de partida del proyecto, como todo lo que hemos hecho, se apoya en la clase anterior, será la línea de acción. Con la línea de acción, que ya está elaborada, los que ya la tienen elaborada, los que no la tienen elaborada, pues vamos a ver cómo les ayudamos para que puedan hacer este paso. Eh, Ese será la selección del proyecto. ¿Por qué tenemos ese paso? Porque si tuviéramos un plan pastoral, ¿cierto? Yo sé que, por ejemplo, el plan operativo de ustedes tiene alrededor de más de 20 líneas de acción. Entonces, el proyecto que debería ir unido al plan de la provincia, pues debería seleccionar qué línea vamos a trabajar este año, de esas 20 y pico, 21, 23, no me acuerdo exactamente. Entonces ahí es donde viene ese ejercicio de la selección del proyecto. Después viene la situación previa, que es con qué contamos para iniciar el proyecto, qué se ha hecho previamente, qué tenemos antes de iniciar el proyecto, qué condiciones tenemos básicas. A veces puede que el proyecto no tenga las condiciones básicas y entonces aquí es donde lo detectamos y tenemos que tomar medidas para poder generar unas condiciones básicas. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto sobre formación bíblica y resulta que después voy a ver y no tenemos Biblias. Entonces, ¿cómo voy a hacer un proyecto de formación bíblica y no tenemos Biblias para poder trabajar y darles a los destinatarios del proyecto para que la trabajemos? Entonces, no, el proyecto ya me está diciendo no empiece todavía, sino primero gestione las Biblias y solucione esa parte y después inicie el proyecto, porque sin eso pues no se puede hacer. Por poner un ejemplo muy sencillo. Está el enunciado del proyecto, el tercer paso, y el cuarto paso lo daremos en la siguiente sesión, que será la elaboración de los objetivos específicos. Con eso ya nos queda elaborada la estructura del proyecto. Entonces, vamos a ir a los grupos y vamos a acompañar la elaboración de estos pasos para que cada uno de ustedes pueda ir haciendo sus preguntas y ir trabajando el instrumento. Cada uno de ustedes tiene el instrumento y ahí aparece al final una gráfica, como un cuadro de apoyo, ¿cierto? Ahí lo ven. Ese cuadro de apoyo es el que vamos a trabajar hoy. Ahí van ese, muchas gracias, Trino, ahí lo está mostrando. Vamos a tener grupos aleatorios, nos vamos a ir a grupos, pero no por instancia ni nada de eso, sino esto va a ser un trabajo personal. ¿Listo? Recuerden que este curso es un tema de capacitación. No estamos aspirando a que ustedes ya
organicen toda la provincia y las instancias, y no, ese no era el objetivo de este curso. El curso es para que cada uno se entrene y haga esta experiencia formativa sobre la planificación participativa. Entonces, antes de ir a grupos, quisiera escucharles si tienen algún comentario o alguna pregunta sobre lo que es un proyecto. ¿Se entendió lo que es un proyecto? ¿Qué significa un proyecto? ¿Cuál es su sentido de fe? ¿Cierto? En el instrumento también encuentran allí un desarrollo, la conexión que tiene esto con el proyecto de Jesús, ¿cierto? Y ahí hay un desarrollo sobre cómo también desde el Evangelio Jesús entendía su misión, ¿cierto? Y cómo nosotros pues no podemos hacer un proyecto desconociendo o al margen de ese espíritu original del Evangelio, de la intención original de Jesús en su proyecto, que no era de él, sino era de Dios Padre, y él como alguien que encarnaba ese proyecto, ¿no? Como hijo de Dios. Entonces, no sé si hay algún comentario que quieran hacer sobre esta parte de los proyectos o alguna pregunta. O si no, pues iríamos ya a hacer la experiencia. Vamos a estar una hora en los grupos para poder hacerlo con calma, que cada uno de ustedes lo pueda trabajar y irlos ayudando, ¿no? Simultáneamente con Lice y conmigo vamos a ir haciendo ese acompañamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien? Miguel, ¿Sí? en relación, Martín. quizá Ok. nos puede ayudar un poquito al trabajo que vamos a continuar. Si pudieras hacer el énfasis o subrayar un poquito más acerca de la diferencia entre el proyecto y el plan, porque a veces en nuestro lenguaje, en las fraternidades o con los laicos también se dice, bueno, entonces el plan es, ¿qué estamos planificando? Y se engloba, ¿verdad? Entonces, si se hacen dos notitas acerca de lo uno y lo otro, y ya nos quedará un poquito más. Muy Gracias. bien. No, gracias a ti por la pregunta. No, fíjese que además eso no es un invento de nosotros, de la planificación participativa. Es la lógica de la planeación. Cuando usted va a los temas de gobierno a nivel político, los candidatos, cuando se presentan a las votaciones, presentan su plan. Este es mi plan de gobierno. Entonces, el plan de gobierno es de todo el país, ¿cierto? Y nos marcan una ruta para los próximos años en lo que dure ese gobierno. Entonces, cada candidato presenta sus propuestas. Bueno, cuando los dejan presentar, ¿no? Porque estamos viviendo ahorita unas situaciones donde ni siquiera los candidatos los dejan presentarse. Pero bueno, digamos que en una democracia más o menos sana se presenta un plan de gobierno y ahí la gente debería votar por un plan de gobierno. Votan a veces es por el candidato y bueno, ya sabemos esas dinámicas que se mueven más desde lo emocional. Y la gente no lee los planes de gobierno y después dicen, ay, pero ¿por qué nos están aplicando estos impuestos o por qué están? Ahí estaba, en la propuesta ahí lo decían. No lo leyó, pues bueno, ya votó, ya qué puede hacer. Eso es un plan, ¿cierto? En este caso sería un plan nacional, plan de gobierno, un plan de desarrollo. Generalmente se entiende como planes de desarrollo. También puede haber un plan regional o de un departamento o un plan local de una, por ejemplo, el plan de Antigua, ¿cierto? El plan de gobierno del local de Antigua. ¿Qué plan de gobierno tienen allí? El alcalde. Esos son niveles del plan, ¿cierto? Los proyectos ya vienen a ser más concretos. Por ejemplo, en ese plan de gobierno, un proyecto de educación. ¿Cuál es el proyecto de educación? ¿Cuál es el proyecto de salud? ¿Cuál es el proyecto? Sí, entonces ahí es donde ya vamos a los detalles de cada y cómo se ejecuta eso, ¿cierto? Ya con objetivos específicos muy concretos. Asimismo, nosotros podemos tener, ¿qué hago si no hay un plan? Yo quiero hacer un proyecto, pero no hay un plan. No hay un plan en mi parroquia, o no hay un plan en la provincia, o no hay. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar que mi proyecto quede unido a algún plan pastoral, por ejemplo, al plan de la diócesis. Entonces, yo de ahí, lo que haga, lo tomo, selecciono de ahí. Por eso ese primer paso de seleccionar. O el plan de la parroquia. Sí, en la parroquia hay un plan, entonces yo voy a hacer un proyecto de pastoral juvenil. Bueno, pero ¿qué dice el plan donde yo me pueda apoyar para ese proyecto? Entonces, el proyecto depende del plan. Ahí hay otra diferencia, ¿no? Y la analogía que les colocaba. El plan es más la cabeza,
donde ordenamos las ideas y los grandes temas hacia donde nos vamos a orientar. En cambio, los proyectos son las manos, donde está el detalle de lo que practicamos, de lo que aplicamos, de lo que vamos a ejecutar. Eso sería, para no repetir lo que ya expliqué, Fray Martín, haciendo un refuercito más. Gracias. Ok, con mucho gusto. Gracias, Miguel. Bueno, pues si no hay más preguntas, hermanos, yo creo que hay preguntas, pero más como a nivel personal, ya para elaborar el proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en los grupos. Si Entonces, bien, Miguel, perdón, tengo una pregunta, Celso. claro, Celso, sí, Celso, te escuchamos. En la misma línea de Fray Martín, me parece muy importante seguir la aclaración. Y tú decías que el plan es como la cabeza, el proyecto son como las manos, el programa, porque también tenemos cierto problema. Cuando uno piensa en programa, casi medio lo relaciona con el proyecto, ¿verdad? Cuando hacemos nuestro proyecto de vida, uno también hace un programa, no sé. Es decir, quisiera que me dijeras si el proyecto, si el plan es la cabeza, los proyectos o el proyecto son las manos, el programa, ¿qué sería? Los Muchas programas gracias. son gracias por la pregunta. Los programas, ya les había dicho, son como las piernas que Ah, ponen a son como las caminar. piernas. Ajá. Ponen a caminar el plan. Y la otra característica de los programas es que los programas son provinciales. En el caso de ustedes serían programas provinciales. En cambio, los proyectos sí son por cada locales, por cada fraternidad o por cada misión. Esa también es la diferencia. Los programas son más provinciales. Por ejemplo, ustedes tienen la formación, sería un programa de formación inicial y permanente. Eso es un programa. No es un plan, porque el plan es más, no es solamente formación, ustedes tienen un plan mucho más grande. La formación no es una parte, ¿cierto? Pero tiene un nivel provincial, porque la formación no es solamente de una fraternidad, la formación es de toda la provincia, pero es un programa que pone a caminar lo que el plan tiene como propuesta a nivel operativo. Y los proyectos, como ya decíamos, son locales. Entonces esa es otra característica de los programas. Los programas son provinciales. Pero diferente del plan, los programas son más operativos, ponen a caminar el plan. Puede haber, por ejemplo, yo diría que es posible que las instancias son programas. Cada instancia manejaría un programa o se encargaría de un programa, porque las instancias son provinciales y tienen un programa, ¿cierto? Los de educación, la instancia de JPIC, la instancia de formación, bueno, cada una de las instancias, obras sociales, ¿cierto? Entonces, ese es el nivel de los programas y ahí está la diferencia con los proyectos. Muchas gracias, Miguel. Perdón que robo un poco el tiempo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, relacionando lo que decías sobre hacer el proyecto no desde arriba, sino desde el diálogo con la gente, es decir, hacer el proyecto con y no para, ¿verdad? ¿Cómo podríamos nosotros elaborar en el plano de la formación, que es en la línea que está abordando Fray Martín? Nosotros tenemos las constituciones generales, tenemos los estatutos generales, estatutos particulares, y también la ratio formaciones y la ratio studiorum. Ya tenemos eso. Luego, en la casa de formación, normalmente hacemos un proyecto de vida fraterno al inicio del año con los hermanos, tomando en cuenta todo esto. Es decir, son proyectos, podríamos decir, son planes globales ya elaborados o programas que ya están elaborados. Nosotros lo que hacemos es solamente como adecuarnos a ello con los formandos. Entonces, estamos bien ahí, es decir, que estamos poniendo podríamos decir, en lo local, queriendo poner por escrito y marcando líneas de acción, metas, actividades a partir de ese plan, programa que ya está dado. Las referencias centrales serían eso. No sé, estoy un poco Sí, confundido. no, claro, usted no le va a pedir a los aspirantes que ellos piensen la formación y que ellos piensen por dónde deberían ser las líneas de la, no, porque si ellos apenas están entrando y no conocen nada del franciscanismo, claro que no. Cuando decimos que el proyecto sea participativo, nos referimos a que se tenga en cuenta su mundo vital, por ejemplo, se tenga en cuenta su realidad familiar, su realidad social, se tenga en cuenta también el contexto donde se está haciendo. No es lo mismo acompañar la formación en Honduras que acompañarla en Guatemala
o en El Salvador, porque los contextos son distintos, ellos están viviendo experiencias distintas, depende del contexto donde estén. Entonces a eso nos referimos, ¿no? A entrar en diálogo con ellos, pero hay unas orientaciones. Nosotros también, en este proceso que hemos hecho en el curso, esas orientaciones están, ya las trabajamos en los principios y criterios. No, no es de cualquier manera, sino hay unos principios que nos rigen y hay unos criterios. Esos principios, por ejemplo, no son negociables, ¿cierto? De pronto llega un aspirante y dice, no, yo creo que esto se debería hacer de otra manera y deberíamos creer más en un Jesús por allá en las estrellas. Y pues sí, te respetamos tú, pero es que nosotros tenemos un principio, que Jesús es encarnado. Entonces, eso no es negociable, hermano. Ah, no, yo no creo en eso, yo no comparto eso. Bueno, hermano, entonces tal vez este no es tu espacio, porque nuestra espiritualidad eso no lo vamos a negociar. Sí, sí me hago entender, pero entramos en diálogo, le escuchamos y entramos en diálogo y vamos construyendo junto con ellos. Y que sean partícipes de la formación, no que sean solamente depositarios. Yo creo que ahí nos ilumina mucho todo esto también de la educación popular que nos propone Paulo Freire, que sea una educación liberadora, no, no sea solamente instrucción. Eso tiene que ver con el enfoque de las líneas, ¿no? El enfoque que tiene la formación, que no sea solo instructiva, adoctrinar gente, ¿cierto? Sino que una formación donde ellos también puedan crear, proponer. eh, Ellos traen aires nuevos para la orden, ¿no? Los jóvenes traen su mirada también y esa hay que escucharla y hay que incorporarla también, ¿no? Es por ahí. Es un tema también de diálogo, de sinodalidad, ¿no? De diálogo, de discernimiento con ellos, ir haciendo el camino y teniendo en cuenta su vida, su realidad. Fray Trino, ¿tienes otra pregunta tú? Sí, gracias. Solamente aportar un poquito lo que decía, que pienso que, Marco, apaga tu micrófono. Decir que cuando decía Celso, ¿qué pasa entonces con los estatutos generales o las constituciones generales? Yo estaba pensando en eso mismo que usted dijo, que se vuelven, ese es el enfoque. No nos podemos salir de ahí porque es el enfoque que le vamos a dar a todo el proyecto de vida franciscana que responde a este tiempo. No podemos inventar. Ahora, con la otra parte que usted decía, la falta de, a veces la evaluación, a veces la falta de evaluación o pensar que tenemos, hace 40 años, cuando entramos nosotros había le llamaban el complejo de Adán, la ciencia infusa, que todos saben todo. Entonces el problema, cuando usted decía que por qué no se ha avanzado en la provincia este plan, este marco operativo, es porque lo que usted decía, este espacio precisamente en la provincia, muchos hermanos decían que era muy complicado, muy complejo, muy aquí, muy allá, y fueron mismos hermanos que pensaban que decían, no, es mejor lo que tiene el obispo, y era una serie de problemas con los mismos hermanos que pensaban. Por otro lado, se daba lo de la ciencia infusa, que pensaban los frailes, que ya sabían todo. Entonces estaban, como ya sabían planificar, ¿verdad? Escribir para la gente, no con la gente. Entonces no querían aceptar. Y eso en todos los niveles, Jaime. Estoy hablando de hace 20 años, cuando yo estaba en la educación inicial, había el problema con los hermanos de Panamá. Se te fue un poquito la voz, Trino. Yo no te estoy escuchando bien. No se No, oye nada. no, bueno, pensé que era solo lo mío. A ver, perdón, hermanos. Fray Trino, te pido que hagas la intervención un poquito más concreta porque necesitamos tiempo para que hagan el ejercicio del proyecto y igual vamos a dejar al final otro espacio para diálogos y preguntas. Bueno, pero sí algo pasó con tu audio. Escuchemos ahora. Bueno, listo, Trino, muchas gracias. Marco, creo que tenías alguna pregunta o alguna intervención. Sí, solo en esta misma visión de, hablando de la pastoral dentro de una parroquia, por ejemplo, el plan global que decía como el objetivo general de toda la parroquia. Luego,
las pastorales o los grupos entrarían en pequeños proyectos o entrarían en programas. No, los programas no son las pastorales, los programas saldrían de lo que tengan la estructura, el plan en sus líneas de acción. Entonces, por ejemplo, puede haber un programa de formación y ahí pueden entrar varias pastorales, no una, sino porque Sí, sí, varias pastorales trabajan la parte formativa. sí, Puede haber un programa de organización, puede haber un programa de animación, ¿cierto? En fin, entonces es como más bien alrededor de las grandes acciones de la parroquia, esos son los programas, ¿cierto? sí, Depende de la estructura que tenga la parroquia. Y ya los proyectos son muy concretos de acuerdo a cada grupo pastoral. Puede haber un proyecto de pastoral juvenil, un proyecto de pastoral social, un proyecto muy concreto de formación bíblica para agentes de pastoral. Bueno, depende, un proyecto correcto. ecológico, bueno, no sé, depende lo que esa parroquia esté trabajando, ¿cierto? Lo que esté en las líneas. Las líneas son las que vamos a ver ahora que marcan toda la ruta de ese plan de la parroquia en este caso y los proyectos que se desprenden de allí. ¿Listo? Sí, cómo no, cómo Muy no. bien, pero creo que como todo lo que hemos hecho en este curso se aprende es haciendo. Entonces vamos a ir a los grupos. Le voy a pedir a Luis que nos envíe a dos grupos y allí vamos a ir atendiendo también las dudas que tengan muy concretas sobre el ejercicio, cada paso por paso. Entonces vamos a estar allí hasta las 11:45 hora de Colombia, 10:45 hora de Centroamérica. Hasta las 10:45. ¿Listo, Luis? Sí, maestro, entonces ya no sería una hora, Sí, ya no sería una hora, hasta las diez y serían, cuarenta y cinco. serían 45 minutos, 50, ¿verdad? 50 creo que da, sí. Ok, bueno, Gracias. listo. Tiene una naturaleza propia. La naturaleza de ese proyecto es distinta a otro proyecto que podría decir, este proyecto consiste en desarrollar una pastoral ecológica en la parroquia. Ah, eso es otro proyecto distinto. Ya no es formación bíblica, sino es desarrollar una pastoral ecológica en la parroquia. Eso es otra naturaleza, otro proyecto distinto. Entonces ya de entrada, cuando uno lee eso, dice, ah, muy bien, ¿de qué se trata este proyecto? ¿En qué consiste? Para ese, ¿en qué consiste? Nos apoyamos en la línea. Entonces, no es que ahora que me invento, sino la línea nos da la corriente y el enfoque, nos responde a ese en qué consiste. Si lo tenemos elaborado, pues se nos va a facilitar esa primera pregunta de qué se trata ese proyecto, en qué consiste. Ahora, la línea no necesariamente la tenemos que copiar tal cual, sino yo le puedo adaptar, la puedo ajustar a mi realidad local o a la realidad de mi proyecto. Pero parto de la base de la línea. La línea me da los elementos. Corriente y enfoque. Me sirve para responder al en qué consiste ese proyecto. En la naturaleza del proyecto están también los pasos. Los pasos solamente hay que nombrarlos inicialmente, ¿no? Entonces, muy bien, yo voy a dar una formación bíblica, de eso se trata el proyecto, brindar una formación bíblica. ¿Qué pasos voy a dar? Entonces yo digo, primero, tal vez hacer una presentación y una motivación a los destinatarios, ¿cierto? Y escucharlos y proponerles la formación. Primer paso. Los pasos no son actividades, los pasos son el camino que vamos a trazar en el proceso. Entonces, al dar un primer paso, motivación, primer paso de motivación. Ese primer paso puede tener muchas actividades, porque yo puedo motivar de muchas maneras, con muchas actividades, pero el paso como tal se llama motivación. Yo puedo mandar una invitación, enviarles un mensaje bonito, hacer una reunión, después hacer entrevistas personales. Todo eso son actividades del paso de la motivación o de la etapa de motivación. Ah, pero con eso ya desarrollé el proyecto. No, me falta otro paso. Me faltan más pasos. ¿Qué otro paso en brindar una formación bíblica en ese proyecto? Ah, pues preparar la formación, escoger los temas, escoger el material, todo, ¿no? Preparar esa formación sería otro paso. Tercer paso, ya la formación, el paso de brindar la formación, ejecutar la formación.
Entonces ya digo, bueno, ese paso es donde voy a hacer la formación. Vamos a hacer 10 talleres o 5 talleres, el desarrollo, ¿no?, de la formación. Y alguien me decía, la evaluación es otro paso. No, la evaluación no es un paso, porque la evaluación, como ya decíamos, no es algo que ustedes escojan. La evaluación es obligatoria, no es un paso, tiene que estar presente en todo el proyecto. Durante todo el proyecto hay que hacer la evaluación, durante y al final, al inicio, como ya explicamos. Entonces, eso no lo incluyan como paso, sino la evaluación tiene que estar involucrada en el proyecto desde principio a fin. ¿Listo? Entonces, cada proyecto tiene sus pasos. No es yo le preguntaba al grupo mío, salió, el proyecto era de varios, era la elaboración del plan parroquial de manera participativa. Ese era el proyecto. Muy bien. Pasos. Entonces les dije cuáles son los pasos o las etapas de la planificación participativa. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Aquí los repetimos en todas las sesiones, al inicio de todas las sesiones. La perceptiva, analítica y la planeación. La perceptiva, analítica y planeación. Esos son los pasos, no los inventen. Entonces, la perceptiva, que ya hemos adelantado ese paso o el párroco anterior ya lo hizo. No importa, colóquenlo, porque hay que retomarlo, hay que reforzarlo, pero pues no le van a dedicar todo el tiempo porque ya está avanzado. Bueno, muy bien, pero colóquenlo. Analítica, bueno, hay que hacer una fundamentación, hay que elaborar unos principios y criterios, bueno. Y la planeación, que ya sería hacer las líneas de acción, el plan y elaborar proyectos de la parroquia. ¿Listo? Ya darle la estructura que ustedes quieren al plan de la parroquia. Entonces ahí están los pasos. Entonces los pasos no son actividades, son como las grandes etapas que va a desarrollar el proyecto. Conviene que sean entre 2 a 3 etapas, máximo 5 etapas, máximo, debe tener un proyecto. Y la otra pregunta de la naturaleza del proyecto es la finalidad. ¿Listo? La finalidad que la pueden retomar de la línea de acción. La misma finalidad de la línea la pueden usar para la finalidad del proyecto o tomando como base esa misma finalidad le pueden responder ¿para qué? ¿Para qué vamos a elaborar un proyecto parroquial? ¿Para qué vamos a formar líderes? ¿Para qué vamos a dar una formación bíblica? ¿Para qué? Ahí es donde desemboca y que después se puede evaluar esa finalidad. Ojo, por favor, en la finalidad nunca coloquen para construir el reino de Dios, porque eso ya no es una finalidad, sino es una utopía. Para tener una sociedad más justa y más tal cosa, no, eso es una utopía, ¿cierto? No coloquen utopías en la finalidad. El proyecto no tiene utopías, porque el proyecto es algo que se propone al corto plazo. Las utopías son una perspectiva a largo plazo, eso quedó en el plan. El plan sí tiene las utopías en las líneas, pero en nuestro proyecto no las tenemos, ¿no? Las utopías no se incorporan en los proyectos, porque después los vamos a evaluar, ¿no? Y entonces se les va a preguntar, bueno, ¿y ya construyó el reino de Dios? Y entonces ahí ustedes qué van a responder, ¿cómo van a evaluar eso? Pero sí pueden decir, ya la finalidad era contar con un equipo de agentes de pastoral corresponsables en la parroquia. Bueno, ¿dónde está ese equipo? Sí, aquí lo tenemos, mire. Son 20 personas que están formadas, trabajaron durante el proceso durante este año. Listo. Eso sí lo puedo evaluar. Bueno, esa es la parte central del ejercicio. Después viene todo lo otro de quiénes son los responsables, agentes responsables. Pues generalmente pues tiene que ser la fraternidad y ustedes como primera persona allí responsable. Segundo, los destinatarios, ¿quiénes son? Hay que especificar claramente quiénes son los destinatarios y sus características. Por favor, en el destinatario no van a colocar el pueblo de Dios, pues porque eso, imagínense. No, los catequistas de la parroquia, listo. Ese es el grupo donde nos vamos a concentrar en desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Hay que ser muy concretos también en esos destinatarios. Y tiempo y lugar, ¿no? El tiempo, pues ya dijimos que máximo 1 año, año y medio, y el lugar, pues la localización geográfica del proyecto, en dónde se va a realizar. Bueno, ¿de acuerdo? Nos quedan 5 minutos para alguna pregunta. Les queda entonces este trabajo para esta semana y la próxima sesión terminaríamos con la elaboración de los objetivos del proyecto. Hasta ahora, lo que trabajamos hoy, no hemos elaborado los objetivos. Ya encuentran ese material en el Classroom, eso ya está allí, lo pueden ir leyendo,
y les invitamos a trabajar esta semana para ponerse al día. Sugerencias. Antes de meterse a elaborar el proyecto, vean el video de las líneas de acción y elaboren la línea, porque la línea les va a servir muchísimo para poder elaborar el proyecto. Entonces no se salten pasos, sino hagan primero la línea y después sí entren en el proyecto, los que vienen rezagados. Esa sería una sugerencia. Otra sugerencia, pueden mirar los principios y criterios y seleccionar algunos criterios que puedan servir en su proyecto. Para eso también se elaboró eso. Principios y criterios, busquen los criterios que les pueden servir. 2 o 3 que les sirvan. Bueno, no sé qué otra recomendación les puedo hacer. Bueno, y subirlo, no lo suban el próximo sábado a última hora porque ya va a ser muy tarde para poderles apoyar, ¿cierto? Ojalá durante el transcurso de la semana lo suban el proyecto para que la naturaleza del proyecto, para que les podamos iluminar, les podamos orientar. Eso sería por hoy, Lisette. No sé si tú tengas alguna otra recomendación para los hermanos para que puedan hacer su proyecto. No, Miguel, creo que eso es lo que estaba diciendo yo, que los pasos fueran, ojalá lo pudiera resumir en una palabra o en una frase bien corta, porque eso era lo que más tarde iba a encaminar a las actividades o situaciones que tendrían que realizar para empezar ese proyecto. Sí, hasta ahí no alcanzamos más con el grupo, pero bueno, ya Miguel explicó lo que es la finalidad y lo siguiente, que es más sencillo, los objetivos ya para la próxima sesión de mediante. Muy bien, de todos modos queda también la grabación de esta clase y le agradecemos a Luis que nos la facilite lo más pronto que pueda para que los hermanos puedan volver a repasar lo que trabajamos hoy. ¿Listo? Una última recomendación, hermanos. Miren, piensen en algo sencillo inicialmente para hacer su proyecto, ¿cierto? Piensen en un grupo concreto, ¿cierto? Hagan de cuenta pensar en un proyecto piloto, donde ustedes puedan hacer la experiencia de elaborar este proyecto. Entonces, bueno, voy a hacer un proyecto con 10 personas. Acuérdense lo de la acción más pequeña, no queda hacer una intención muy grande y al final no hicimos nada, sino, bueno, vamos a hacer un proyecto con 10, 15 personas. Un proyecto formativo o organizativo, de misión, bueno, lo que ustedes quieran escoger. Y ya, y desarrollenlo dentro de ese contexto. Ojo, la tentación es querer meter en un proyecto todo. Por favor, tengan cuidado con eso. Ojo con esas definiciones. Este proyecto consiste en realizar una pastoral ecológica, brindar una formación bíblica, formar líderes y hacer un plan parroquial y además, no, pues están metiendo todo un plan dentro de un proyecto. Tengan cuidado con eso. ¿Listo? Cada proyecto está delimitado y tiene su alcance. No quieran resolver en un solo proyecto todo. Si no, bueno, voy a formar líderes y ya, me quedo en eso. Ah, no, yo voy a trabajar en lo ecológico, listo, concéntrese en lo ecológico y ya, denle la naturaleza de su proyecto en eso, solamente ese tema. Ah, pastoral juvenil, va a trabajar con jóvenes, listo, concéntrese en trabajar con los jóvenes y ya, no se ponga a querer meter en el proyecto a todo el mundo y hacer de todo, porque ahí es donde nos dispersamos y volvemos al activismo. ¿Listo? Esa es una sugerencia que creo que es importante. Y que su proyecto quede con espíritu, quede con un alma. Escojan un texto bíblico o algún elemento de su carisma que van a insistir, van a trabajar, que va a ser como la mística de su proyecto. Y escríbanla ahí, en la naturaleza del proyecto. Vamos a trabajar esta mística o esta parte del evangelio dentro de nuestro proyecto, que nos animará, nos iluminará durante el proceso. Bueno, hermanos, realmente pues nos interesaba hoy hacer esta experiencia, esta explicación de este primer elemento del proyecto y ya les dijimos, dentro de 8 días cerraremos todo este curso con la elaboración de los objetivos del proyecto, objetivos específicos, y haremos una evaluación de cómo nos fue, ¿no?, en este curso y el cierre. Entonces pues les animamos que todos cordialmente invitados a la última sesión dentro de 8 días. Les enviamos un gran abrazo desde Colombia y ánimo con ese proyecto, con ese trabajo esta semana. Dedíquenle el tiempito que necesita y seguramente saldrán ideas muy buenas. Entonces, hermanos, un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Muchos saludos desde Colombia. Hasta pronto. Gracias. Paz y bien. Bendiciones. Gracias, Miguel. Paz y bien. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias. Paz y bien, juventud. Y bien. Adiós. Paz, Bien.